territorio rural tiene que interpretarse de otra manera. Evidentemente, vivir en aislado representa una de las potenciales funcionalidades de un territorio. Del mismo modo que en una ciudad nos desplazamos de un barrio a otro para hacer compras o para ir al médico o para ir a un abogado, un profesional o lo que sea, en un pueblo tenemos que plantearnos que a lo mejor nuestro pueblo está tan aislado y es tan pequeña entidad que a lo que tenemos que aspirar es a desplazarnos en un radio, no digo tanto de distancia como de tiempo razonable, que a menudo es sistemáticamente inferior al que te costaría desplazarte dentro de una gran ciudad para acceder a una cabecera de comarca o a una capital más importante o a un pueblo que cuenta con determinadas servicios. Y eso es una lectura distinta del territorio. Estaríamos hablando de una ciudad rural, en donde cada pueblo es un barrio y los más precarios, los de más dudosa viabilidad, tendrían un atractivo fantástico. Ideales para dormir por las noches, para ver ese cielo sin que nadie te estorbe. Eso es oro puro. Bueno, y aquí nos vamos a conocer, ¿no? Creo que sí. En Gormaz. ¿Te habías estado antes aquí? No. He visto el castillo desde la lejanía. Se ve. Pasando por estas tierras, que sí que he pasado más veces. Y sobre todo llevado por lo mismo, por la tierra. Entonces, el venir a Soria muchas veces ha sido la forma de abrir perspectiva sobre cosas que, por ejemplo, los aragoneses, aunque en España se ha descubierto de los últimos 10 años o 12, en Aragón las cantábamos, las llorábamos y las suspirábamos entre el desaliento y la esperanza con las canciones de La Bordeta, de La Bullonera, de Carbonell, ¿no? Claro. Y eso es ya para empezar Bueno, pero es que el hecho de que te hayas criado además en los Pirineos, además del Alto Pirineo, que es... tiene su particularidad, ¿no? Porque yo vengo de familia de tierra de campo. Todo esto sí, esto ya es verde, ¿no? Pero tierra de campos profunda, que también tiene mucha historia, de la nada sale mucho. Sí. Y bueno, es otra influencia, pero está también muy presente, ¿no? Aquí la gente dice, yo no puedo soportar, la gente que pasea por tierra de campos dice, yo no puedo soportar tanta meseta, sí, ¿no? Como que agobia, sí. ¿No? Los campos amarillos cuando te vas en agosto, claro, agostados, pero lo que es alucinante es a mí me marcó mucho de pequeña, porque mi bisabuelo, al que conocí, tenía casa de labranza y bueno, pues conoces lo que es la naturaleza, de dónde salen las cosas, de dónde es todo. Y lo que me parecía fascinante era también las noches. Porque ahí es todo firmamento, ¿no? Sí. Y eso cuando te vas luego a la ciudad es que hay una desconexión absoluta, ¿no? En la ciudad. Que yo creo que este es uno de los temas para mí más relevantes en este momento, ¿no? Nos sugerían, ¿no? Joaquín dice, oye, pues hay que hacer esos diálogos imposibles entre mundos que están realmente muy desconectados, porque cuando estás en la ciudad no haces visible el hecho de que estés en el planeta siquiera. Sin embargo, cuando estás en un pueblo, y te digo yo la vivencia esa de las noches de verano, bueno, en agosto cuando son todo estrellas, es una cosa impresionante, es que estás en el espacio... en la nave tierra. En la nave tierra, efectivamente, de una manera lo vives como algo abrumador, porque lo es, porque desapareces, ¿no? Es tan presente la tierra y el planeta que se produce lo contrario de la burbuja de las ciudades, y que no sabes dónde estás. Que esto lo define como la nada. Sí, y les abruma la ausencia, el vacío. Yo, de este concepto, un poco... casi jugando con la etimología, la nada es el ámbito desde el cual el creador todo comienza, hizo el todo. Claro.
Y la nada para mí, cuando hablamos de los espacios rurales, es precisamente el lienzo para la creatividad de quien quiere precisamente salir del excesivo ruido y proyectarse genuinamente sin esas presiones o esas influencias que a menudo te condicionan, ¿no? Por lo tanto, para quien tenga ideas, es una tierra de promisión. Pasa que a la gente le produce vértigo, ¿no? Yo creo que hay otro elemento que yo le estoy dando muchas vueltas últimamente, porque creo que en este siglo que vivimos ha habido un cambio muy fuerte de la relación entre el espacio y el tiempo. Y yo, viniendo, que tenía lío, dice, oye, que tenemos un plan estupendo para estar ahí en Soria, nos vamos ahí a comer en no sé dónde y tal. Y el ritmo es tan distinto que te cuesta, que yo eso que he ido aprendiendo a cambiar el chip lo más rápido, desconectarme y centrarme en el ahora. Esto ya también lo aprendes con la edad, porque si no, ya solo tienes pasado, hay que centrarse en el presente. Pero los ritmos cambian mucho, y es verdad que además con la digitalización, la tecnología, todo se acelera, ya nada es lineal, todo es exponencial, y cuando te vas aquí donde estamos ahora, y dices, bueno, pues es que no hay nada, lo que hay espacio y hay tiempo. O sea, cambia realmente la noción que tienes del tiempo y del espacio. Sí, sí. Que en la ciudad viene muy marcado por el entorno, precisamente, que te abruma, que te invade, que te marca una velocidad, sobre todo en las grandes ciudades, que es la gran tendencia, las megaciudades. Sí, sí. Y el abismo que se produce realmente es abrumador. Sí. Pero yo soy muy partidaria yo estoy en mi lema actual es ir rompiendo burbujas, ¿no? Si te sientes muy metido en algo, tienes que romperlo, salir, para tener también una perspectiva de lo que haces. Sí. ¿No? ¿Tú sabes cómo se rompe una campana? Pues a ver, eso me lo tiene que decir un aragonés. Oye, la tienes que hacer tañer, pero con fuerza. Y cuando está vibrando a tope, échale un ovillo de lana dentro. La puedes rajar de parte a parte. Sí. Así fue como los rojos, en el pueblo donde fue a parar mi familia, mi abuelo, en Albalate del Arzobispo, pues rompieron las campanas del pueblo, pues llevados por esa ira anticlerical de esos duros tiempos de la guerra civil. Y me parece un símil muy bonito. Un simple ovillo de lana acaba con la fortaleza de una tonelada de bronce vibrando. Y yo creo que esto es algo que necesitamos cuando venimos aquí. Demasiada información, demasiada velocidad, demasiadas cosas pasando a la vez, y nosotros tenemos la misma capacidad de asimilar con la que hemos nacido, aunque las tecnologías hayan cambiado todo a nuestro alrededor. Se rompe uno por dentro cuando de repente viene a un sitio así, ha de permanecer en él desconectado el tiempo suficiente. Yo es que creo y que echan este ovillo de lana. Efectivamente, yo creo que la gente, como te decía, bueno, la gente, como diría Julio Iglesias, la gente, le da mucho vértigo enfrentarse a eso. Sí, demasiado. Entonces, a veces resulta imposible. Entonces acaban buscando algo que les meta en esa dinámica, ¿no? Y esa es la dificultad que, reflexionando sobre la ruralidad, ¿no? Tú la has vivido desde niño, yo lo viví, pero a ratos, y efectivamente volvías y tal. Pensando en la ruralidad, dices, hombre, tendemos, yo creo que ese es uno de los grandes errores, ¿no? A medir las cosas sobre el patrón dominante. Yo creo que la clave es que cada uno se mide en sus justos términos. Lo difícil es cambiar la lente, pero yo creo que esa lente es necesaria. Porque al final digamos que son formas de vida muy distintas que difícilmente van a formar o pueden ser miradas, observadas, medidas y gestionadas con el mismo patrón. Pero... Y ese es para mí, como economista que dices tú, tú eres historiador y geógrafo, y de geografía o geógrafo, yo creo que se dice. Que te da también una mirada también temporal, importante, espacial, temporal. Sí. Pero creo que digamos que estamos en un momento de la humanidad que, como digo, si se rompe la linealidad y es exponencial, tienes que empezar a transitar en distintas dimensiones,
y dar a cada espacio y a cada momento su sitio, ¿no? Y ya no es evolución lineal, ¿no? En economía, igual que en historia, quiero decir, vas haciendo una evolución y estás acostumbrado a ir dejando cosas y que prevalezca. Y yo creo que estamos ya en un entramado que te lo da mucho el ámbito digital y espacial, que tiene que ser más de ecosistema. Es algo vivo, en el que nadie está delante detrás, formas parte de un todo que está en reconformación constante, y cada uno tiene que buscar y encontrar su sitio, o intentar encajarlo, porque si no, si dejamos que funcione la inercia, ante el vértigo de gente que cada vez es más urbanita, como estamos viendo, el campo, como concepto no urbano, desaparecerá. Pero es que no hay tanta diferencia ya, ¿eh? Si nos atenemos a la geografía humana, está el mundo rural muy impregnado de la cultura urbana contemporánea o simplemente de la cultura contemporánea, no sé. Antes esa división campo-ciudad se hizo sobre todo muy patente, por ejemplo, con la modernización del país en los años 60, 70, pero ahora mismo, ¿qué es lo que vemos? Yo en mi pueblo, que conocí surcado de caminos de herradura en donde las cargas de paja se llevaban a lomos de un macho, de un mulo, y todo se hacía a pulso, ahora mismo me encuentro en un entorno urbano trasplantado al corazón del Pirineo. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, pierdes la autenticidad que da sentido estar ahí, en ese espacio, ¿no? Entonces, se produce... que una cosa es que yo soy partidaria de aprovechar todas las herramientas, todos los avances que puedas tener para mejorar tu calidad de vida. Pero yo creo que hay un punto en el que tienes que replantearte o revisitar la esencia que te hace ser diferente por el hecho del entorno en el que estás. Sí. Porque si no, se produce una ruptura. Tienes que estar con los tiempos, lo primero, pero lo segundo, no es una sola ruralidad. Por supuesto. Es decir, entre la imagen romántica, nostálgica del antiguo mundo rural, del agro tradicional, a la situación de mi pueblo, del Valle de Tena, existen una escala muy amplia de situaciones en las cuales, viajando solo unos pocos kilómetros, te encuentras de repente con, de nuevo, vacíos humanos y casi diríamos de civilización urbana, que sin embargo no responden al modelo tradicional, pero que merecerían quizás atención, porque en ellos suceden también cosas. No, por supuesto, pero yo creo que sí que hay una... Es verdad, es decir, que tenemos conceptos o tendemos a hacer categorías muy generales, bueno, son útiles, ¿no? Se puede decir en economía, es que no, solo pensáis en números, no, hay que hacer categorías para poder manejarlas, gestionarlas, porque si te vas a la individualidad es muy difícil, lo que no quiere decir que no te ocupes de las particularidades, pero tienes que intentar elaborar categorías que permitan, como digo, organizar de una manera más estructurada y más manejable, más gestionable, realidades que son muy complejas. Es decir, no puedo, es imposible generar espacios de confort para 9.000 millones de personas en el planeta, que además, en esta visión que afortunadamente estamos ganando con el conocimiento que nos da la ciencia de los ecosistemas, en el que el ser humano pues, es una parte incluso ínfima, pero muy determinante, eso sí, del ecosistema que te permite vivir, ¿no? Entonces, eso llegar al extremo es difícil, que no quiero decir que la ambición sea recoger todas las particularidades, pero yo creo que sí que hay unas categorías más generales en las que dices hay una vida que es urbana, y otra que es más campo, que no tiene nada que ver tampoco, o sea, hay núcleos, aquí tenemos núcleos urbanos, pero que yo más que llamarlos núcleos urbanos son núcleos poblacionales o de comunidades, ¿no? Yo creo que voy más a un concepto, yo creo que es más parecido a lo que sería una comunidad de personas que vive de una manera distinta a cómo se estructura la vida en ciudades que además tienden a ser cada vez más grandes. O sea, yo creo que se produce aquí también una polarización, con independencia de que entre medias haya grises y pueda haber extremos también muy ricos, pero
dices, oye, pues hay una tendencia, un 70% de vida, de humanidad viviendo en grandes ciudades, además no pequeñas, sino grandes ciudades, y ahí la visión de lo urbano también se transforma, porque estás hablando de grandes urbes, con una complejidad espectacular. Y eso parece que está analizándose. Lo otro es lo que se ha dejado, porque que es lo que te quería un poco transmitir, ¿no? Decir, oye, si permitimos que sea la evolución natural, es despreciable, es residual. Por supuesto. Y en eso estamos, y pues hablamos de despoblación, hablamos en nuestro caso, en donde estamos, en España vaciada, que no es exclusivo de España, pero en el caso de España yo creo que es dramático. ¿Vaciada? ¿Compras el...? No lo compro, pero sí que hay una despoblación. No, es el modelo. Si yo como economista he estudiado y ves que es así, es el modelo. Te voy a hacer la pregunta provocación que tenía ganas de hacerte incluso mucho antes de conocerte, Elena. Vaya. ¿Por qué nos hemos olvidado de cómo se genera desarrollo en el siglo XXI o para el siglo XXI en las áreas rurales, las más periféricas? ¿Pero tú crees que se saben en las áreas urbanas? Pero se produce. ¿En nuestro país? Pero ¿Por se provocar más? Y los estímulos. Sí, no. Yo pero creo que seguimos pensando no todo en las fuentes. En las ciudades, No, te acepto la provocación, porque además de esto hemos hablado mucho. Con Joaquín, con Roberto, que aquí parece que estamos solos, pero no se entiende todavía bien a nivel de país y en Europa en general, pero en España también, cuáles son las fuentes de generación de riqueza, por buscar un concepto de valor, en el siglo XXI. Entonces seguimos aplicando la lógica industrial, y en la lógica industrial la agricultura tiene que ir hasta desapareciendo físicamente de nuestro continente. O sea, este es el modelo que se sigue perpetuando y asentando, y que me parece un terrible error y falta de visión, ¿vale? Entonces, que no se está pensando, yo lo tiendo a pensar, igual que lo planteo para el conjunto de nuestra sociedad europea, en este mundo que vivimos tan convulso y fragmentado, en el que ya no todo está cuestionado, que tenemos que repensar, desde luego, la manera en que, desde luego ya cómo nos relacionamos, pero cómo nos relacionamos para hacer cosas juntos que nos permitan realmente tener una sociedad y una sociedad sostenible con todo lo que eso representa. Y ese debate no se ha planteado a nivel social todavía. Un ministro de Agricultura en los años 50 decía que en España hacía falta una mejor agricultura con menos agricultores. Y a fe mía que ha habido mucho éxito en esa pretensión. El sector primario, como media, en los países de la Unión Europea y sobre todo los más evolucionados económicamente, representa poco más del 2% del PIB y genera pues menos del 4% del empleo. En fin, ¿cómo vas a retener población si conseguimos tercamente concibiendo el medio rural como el espacio único en el que la actividad natural no puede ser otra tratándose del medio rural, pero vamos, es el sector primario? Yo eso te lo voy a cuestionar, porque creo que ese es parte del problema. El seguir considerando que la única manera que tienes de generar actividad es la que ha existido históricamente, cuando el mundo ha cambiado radicalmente. Estamos de acuerdo, pues. Es a lo que voy. Ha cambiado radicalmente, claro. Pero también está cambiando, porque el mundo está cambiando muy deprisa, la concepción que teníamos sobre nosotros mismos, los viejos europeos. Sí. En la que queríamos decir, oye, mira, esto que ya es muy fatigoso, que lo hagan otros, ¿no? Como decía Unamuno, que inventen otros, pues en este caso también que fabriquen otros. Y nosotros no hemos hecho el proceso evolutivo, en el sentido de dedicarnos a otro tipo de tareas que generaran un valor mayor. Nos hemos quedado bastante estancados. Lo generan en las ciudades, en donde existe pero cada vez más servicios, claro. Y al final tienes una dependencia, porque tienes que seguir viviendo, de cosas que has dejado de hacer. Pero cuando deliberadamente alguien decide que va a emprender en un pueblo lejano, aislado, en un territorio desprovisto de gran parte de los activos que para generar empleo y asentar un modo de vida se dan en las ciudades,
¿Por qué hay gente que se empeña en emprender? Y te voy a hacer una sugerencia. ¿Pero en general o en particular en el medio por rural? Los ejemplos que conocemos. Quiero decir, hay un nuevo emprendimiento rural que ha tenido una virtud: diversificar esa economía. Es decir, la agricultura, desde luego, no fija población, genera una determinada riqueza, pero no es capaz de mantener la población. Por supuesto no la que había hace 50 años, pero escasamente la que ahora a veces se interesa por vivir en el medio rural. Y sin embargo hay gente que está haciendo manufacturas, artesanías, servicios, actividades turísticas, nuevas formas de turismo, deporte de aventura, etcétera, 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 y que se empeñan en vivir aquí, aunque cierto es que algunas de esas actividades les resultarían más rentables si estuviesen ubicadas en un medio urbano. ¿Cuál es la escala de valor para esa lógica? ¿Dónde está el relato? La escala de valor ha cambiado con la digitalización, radicalmente. Es que ha cambiado radicalmente. Porque... pero no es el único factor, ¿lo sabes? No, pero es un factor muy relevante. Porque eso te permite la deslocalización al extremo. Y te permite... Claro, tú puedes trabajar desde cualquier sitio, siempre que luego, efectivamente, viene el añadido, tengas unas infraestructuras para, si tienes un bien material que quieres intercambiar, lo puedas llevar físicamente a quien te lo compra. Pero el hecho de poder desmaterializar aquello que tú quieres intercambiar, es decir, vamos a hacer una foto, un paisaje, y puedo comerciar con esto, con la otra parte del mundo, me facilita no tener que estar en el mismo sitio donde están los compradores, o sea, el mercado tradicional, que es el que llevó al origen de las grandes ciudades. Yo creo que hay un emprendimiento por esa visión de que ha cambiado claramente la escala. Y esta es una discusión que tengo con algunos colegas economistas que siguen impulsando lo que tradicionalmente ha sido esencial en el desarrollo, que es la aglomeración. Si tú te basas en la aglomeración, claro, vas a ciudad, y cuanto más aglomeración se produce un efecto exponencial en el que cuanta más gente hay, más mercado vas a tener, más posibles colaboradores, empleados, proveedores, y todo, digamos, que fluye, ¿no? Pero cuando eso lo puedes hacer en una red virtual que se superpone a lo físico, de alguna manera te facilita estar en otro lugar. Te facilita, pero... Te facilita. Pero es que no antes es igual, era... No, pero antes era impensable. Por supuesto. Porque los camiones los necesitabas igual para llevarte las manzanas que hay aquí al lado. Sí. A no sé dónde, ¿me entiendes? O sea, físicamente siempre has tenido que trasladar. Pero hay algo que se está añadiendo a eso. Es decir, si solo nos planteamos los términos de la rentabilidad económica, uno podría desplazarse al medio rural para generar sus productos a comercializar y seguir operando desde una ciudad donde tiene a su alcance muchos más recursos. Bueno, pero tienes una cantidad de costes que en el campo no tienes. O sea, ahora eres más rico en un pueblo bien conectado que en una ciudad grande, ya te lo digo. Este es el gran drama que tiene la sociedad en el siglo XXI. O sea, ahora tienes gente con mucha formación que es materialmente pobre porque no se puede permitir una casa. Ajá. No puede ir a los sitios a los que quiere ir, y en el fondo, te quiero decir, ahí sí que cambia una dimensión muy importante que también nos lo tenemos que replantear. Hay que tenerlo todo en cuenta, claro, a la hora de tomar tus decisiones, y la rentabilidad económica es esencial para poder plantearte otras cosas. Es que si no hay viabilidad económica, al final no es sostenible en el tiempo. Te podrán ayudarlo a hacerlo 1 año, 2 años, te podrán dar una ayuda, pero tu proyecto no tendrá recorrido. Yo te diría una cosa: quienes van sobre la base de esa argumentación que me das, se van a vivir todo lo más a 50 kilómetros de distancia de una gran urbe. Pues ni tan mal. Los que vienen, pongamos a Gormaz, vienen por algo más. O seguramente por lo más importante, a partir de cierto umbral de capacidad de financiarte tu subsistencia en el sitio. La escala de valor es otra, es personal, es una opción personal. No, siempre debe ser una opción personal, ¿eh? Sí, sí, pero fuertemente personal. Fuertemente personal, hasta el punto de que algunas de las propuestas que funcionan para dinamizar económicamente negocios de emprendimiento innovador en el medio rural no funcionan. No funcionan porque no los compran aquellos a los que supuestamente estarían destinados. Sencillamente porque de aceptarlos, de crecer con ellos, su vida empeoraría.
y no es eso lo que han venido a buscar aquí. Bien, pero esto hay que introducirlo, ¿eh? No, pero es que esto debe ser el caso para cualquier persona. Porque yo creo que en las sociedades claramente no somos números, somos personas que tenemos que tener la posibilidad, o eso es lo que yo aspiro como sociedad, de montar tu proyecto personal en función de tus preferencias. Esa es la aspiración y lo que hay que ser consciente es que tus opciones entrañan una serie de riesgos y, por ejemplo, dices, puedes tener una opción personal, pero lo que no puedes es estar aquí en mitad de esto y tener el mismo patrón y el mismo cliché de vida con los mismos servicios que tienes en una gran ciudad. No, se proveen de otra manera. Efectivamente. Esa es la diferencia. Claro, esa es la gran diferencia. Y no nos hacemos con ello, porque aplicamos esquemas, normativas y categorías urbanas para resolver los problemas de este espacio. Estoy totalmente de acuerdo, pero tienes que ser consciente de que la provisión será diferente. Sí, por supuesto. Porque si no dices, ahora está esto muy bonito, pero detrás de esto está el ambulatorio, ¿sabes? La universidad, porque quiero tener un hospital al lado de casa. Eso no es viable. Pero no he leído el manual de economía política que aborde esta cuestión. Pues que tienes que abordarlo desde la perspectiva de qué tipo de actividad puedes hacer desde esa particularidad y desde esa diferenciación. Lo que no puedes es ofrecerle los mismos servicios al mismo nivel que si estuvieras en una ciudad en el que la provisión de ese servicio es infinitamente más barata. Y mira lo que te digo, infinitamente, hasta un punto, porque la congestión al final te da quienes vienen en esa longitud de onda lo saben, que no es igual. Bueno, incluso en algunos sitios y para determinados servicios la prestación es más eficaz y más inmediata en el medio rural que en una gran ciudad. Hicimos un análisis en Relatia, que me gusta hacer estas cosas así. Hicimos un análisis precisamente al hilo de la concentración en los temas de salud y de educación, etcétera, y se producía la paradoja, efectivamente, que no es tal, de que en zonas, no diría despobladas, pero no tan pobladas, el nivel de calidad de los servicios era mucho mayor que en muchos barrios, desde luego periféricos de Barcelona o de Madrid. Eso es así. Esas son las opciones. Claro. Otra cosa es que en esa libertad de opción, que es a la que yo me aspiraría, tienes que saber, conocer bien que el medio realmente es diferente. O sea, que eso es lo que te planteaba desde el principio, es decir, el espacio y el tiempo cambian radicalmente y lo que tienes es que ver, partiendo de esa base, que te condiciona un montón de parámetros, la provisión que vas a tener de todas las cosas que quieres es diferente, ¿qué tipo de actividad puedes hacer? Que ya no puede ser la agrícola de la que saliste. Claro que no. Porque a ese territorio no puedes volver. Entonces tienes que ir a la evolución, y eso se está viendo, de lo que puede ser la agricultura repensada en el siglo XXI, que no tiene nada, tiene que ver, pero no la puedes plantear en los mismos términos, es imposible. A ver, el mundo PAC discurre por otras vías absolutamente distintas de todo esto, de ese nuevo emprendimiento rural. Pero a lo que voy, que para mí es esencial, en el tema, al final, en clave de sostenibilidad en este mundo tan convulso, tan acelerado, etcétera, es que la viabilidad del humano, otra cosa es que acabemos siendo otra especie, bueno, pasará lo que tenga que pasar, lo que tenemos es que cambiar nuestra relación con el entorno. Y lo que emerge como algo fundamental no es el campo como un medio para alimentarnos, sino la esencia de nuestra supervivencia. Entonces, la relación que tienes que hacer con el territorio tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y la actividad económica que se genera desde esa óptica es diferente, porque lo que tienes que gestionar es ese cuidado del territorio que haga que el planeta pueda realmente no solo sobrevivir, sino que le permita regenerarse. Entonces, hay otro tipo de actividades en torno a eso, que sí que son genuinamente rurales y que ahora sí que nos podemos plantear precisamente por la conectividad en todos los sentidos, la digitalización y la tecnología. Porque en aislado es difícil sobrevivir. No te digo que sea imposible, pero no va a ser una de las, digamos, de las tendencias que marquen la categoría, en mi opinión. Un territorio rural tiene que interpretarse de otra manera. Evidentemente, vivir en aislado representa una de las potenciales funcionalidades de un territorio.
Del mismo modo que en una ciudad nos desplazamos de un barrio a otro para hacer compras o para ir al médico o para ir a un abogado, un profesional o lo que sea, en un pueblo tenemos que plantearnos que a lo mejor nuestro pueblo está tan aislado y es de tan pequeña entidad que a lo que tenemos que aspirar es a desplazarnos en un radio, no digo tanto de distancia como de tiempo razonable, que a menudo es sistemáticamente inferior al que te costaría desplazarte dentro de una gran ciudad para acceder a una cabecera de comarca o a una capital más importante o a un pueblo que cuenta con determinadas servicios. Y eso es una lectura distinta del territorio. Estaríamos hablando de una ciudad rural, en donde cada pueblo es un barrio y los más precarios, los de más dudosa viabilidad, tendrían un atractivo fantástico. Ideales para dormir por las noches y ver ese cielo sin que nadie te estorbe. Eso es oro puro. No, a mí eso me parece muy sugerente, porque de lo que se trata es de replantearse la manera en que pensamos las cosas, porque realmente han cambiado muchos temas, ¿no? Pero para poder seguir hablando, si no te importa, porque me está dando aquí ya un tueste, me estoy oliendo ya... Sí. ¿Carne asada? Carne asada, nos vamos a... Gracias. Vamos para allá. No, oye, hablábamos antes que me ha parecido que esa es una buena línea de evolucionar los modelos, los conceptos, ¿no? De cómo se entiende lo rural y lo urbano. Lo tiene complicado, pero digamos que hay mucha gente interesada, también hay mucha escala y a mí me preocupa más cómo entendemos la ruralidad en el siglo XXI, desde esas particularidades que tú decías. Sí. Pero intentando, procurar entre todos, facilitar, generar las herramientas y la manera de hacer viable. Ya sé que se critica mucho, pero tiene que ser viable. Económicamente tiene que ser soportable porque queremos que sea sostenible. El objetivo de todo rural o neorrural es poder mantenerse, es decir, poder financiarse su vida. A partir de ahí, obtenido ese umbral básico, empiezan a interesar ya otras cosas que no están directamente vinculadas con la economía. El modo de vida, la calidad de vida. Si la economía... Y eso es lo que no estaba en el manual. La economía... bueno, pues nada, si queréis empezamos. Me invitas ahí a Trama Castilla y lo empezamos a liar. Claro. No, pero vamos a ver. La economía, que yo siempre intento explicar, al final es el ecónomo, es el que organiza los recursos de una manera que cubra necesidades que son múltiples y que no es fácil de distribuir en función de las prioridades que haya y que en democracia afortunadamente podemos además priorizar de alguna manera votando aquello que nos parezca que se adecua mejor a nuestras inquietudes, ¿no? Y efectivamente es una base para empezar a funcionar, porque el pretender garantizar la vida de todo el mundo con independencia de la opción que tiene nos lleva a la melancolía. Así es. Porque no es posible. Es inabarcable. Entonces, la cuestión es que efectivamente se establezca ese diálogo entre, yo como lo veo, ese diálogo que permita decir, oye, ¿qué es lo que yo aporto? ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, yo creo que hay que buscar un camino de doble dirección que además va a tener muchas conexiones y te decía antes, para mí el papel de lo rural emerge como algo imprescindible para la sostenibilidad de la humanidad. Sí. De la humanidad. Entonces la sostenibilidad, por supuesto, va a venir, es decir, hay que buscar la sostenibilidad del rural, pero para mí la sostenibilidad va a venir de ese nuevo papel que puede y debe asumir lo rural porque es el único que realmente está en el territorio. Hay una función de custodia del territorio. Efectivamente. Que tampoco hemos acabado de articular. No la hemos bien, articulado. Y tenemos un debate abierto lo hemos canal en abandonado. este momento sobre las cuestiones agroambientales. Absolutamente. Pero hay algo más que agricultura en esa tarea. Pero también hay una serie de factores que son esenciales, y es que vamos poco a poco viendo cómo se superpone sobre una cada vez más menguada sociedad tradicional, por otra de nuevos
pobladores de un ámbito de una extracción urbana, hayan estado o no vinculados familiarmente, lo que sea, con el terruño. Pero en cualquier caso, gentes que vienen con otro chip. Lo primero que nos encontramos son conflictos. Pero también vienen inmigrantes, también vienen muchas de cosas, distintas edades, muchas generaciones. Y a menudo inmigrantes que en el momento en que puedan, ¿no?, si pueden optar a un empleo y un modo de vida en la gran ciudad, abandonarán el medio rural. Otros no. Bueno, la experiencia... O no, si somos capaces de que... Estamos en una primera gran hornada de inmigrantes que vienen al campo. Sí, hombre, en Castilla, sus hijas e hijos, ha cambiado mucho la geografía humana. Sus hijas e hijos, y ellos, esos padres para ellos, seguramente están mirando hacia la ciudad. Porque seguimos mirando con la lógica del siglo XX. De verdad, yo creo que el gran reto es mirar la realidad en la que estamos, no la que nos han enseñado y la que todavía nos inculcan en el ámbito más próximo de la familia. Sí. Los mayores han vivido eso y creen que esa es la respuesta. Pero yo sinceramente creo que no. Y lo ideal sería estar en condiciones de generarte un proyecto vital, que es lo que creo que falta. Sí. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, porque no sabes lo que trae el futuro. Tiendes a proyectar el pasado y la conquista para mí del futuro es ver el futuro, qué es lo que está pasando, para definir una forma de vida que tiene que ser digna, estés donde estés. Entonces, no es que tú para progresar necesariamente tengas que ir a ciudad. Esa es la tendencia inercial. Sí, Elena, pero si yo he estado toda mi niñez y juventud cuidando de un rebaño de cabras en el Atlas y me juego el pellejo cruzando el mar para llegar aquí, no me habrá traído la perspectiva de seguir viéndole el culo a una cabra en los montes. Bueno, depende del culo de la cabra, pero quiero decirte... Las hay muy atractivas, depende pero de no la creo forma... que sea esa la opción que genuinamente es que soy buscando. Capricornio y las cabras... Vale. No, pero vamos a ver, dependerá de lo que puedas ofrecer, o sea, de lo que puedas conseguir con los medios y en el entorno en el que estés. O sea, yo creo que hay que romper ese mito, romper esa inercia, romper esa burbuja de asociar la vida en el campo con vida en precario o vida pobre o vida... Porque, como te decía antes, ahora en la ciudad hay un nivel de pobreza pavoroso. Sí, pero ¿cuál es la representación que tú tienes de la ciudad si vienes de ella y aspiras a una vida mejor? Que si vienes de un medio rural del corazón de África y te vienes a Europa. Bueno, pero es que lo que se encuentran aquí es el paraíso. Es el paraíso. Es el paraíso. Pero ellos han venido atraídos por lo que ven también en la tele, el campo. Y lo que ven es una cultura urbana. Bueno, pero eso se puede cambiar, porque es mayoritariamente... Por lo tanto, esa es una historia rural diferente a la otra de la que yo creo que estás hablando mayormente, y yo también tengo el foco muy puesto, pero con eso quiero de alguna forma indicar que en estos momentos alrededor de esa neorrepoblación rural hay muchas historias distintas y no son iguales todas ellas, y unas están llamadas a un destino y otras a otro. Realmente las personas que hoy por hoy están incorporando mayor capital humano y social potencialmente son aquellas que vienen de una experiencia urbana de la cual se reniega y en la cual de una manera muy consciente, muy planeada, sin carecer de riesgos, apuestan por una alternativa vida, vital, por una segunda oportunidad trayéndose vital. Lo que un alcalde de otro valle del Pirineo, de Fago, llamaba la mochila laboral, la mochila laboral, porque tienen ya no solamente su proyecto de vida, sino también la forma de, por decirlo así, costeársela, ¿no?, con su propia actividad. En esos términos. Eso es fantástico. No, eso está bien, si te vienes con el colchón financiero, fenomenal. Ahora, ¿no? Son una revolución. Pero yo creo, pero es que tenemos que plantearnos los grandes desafíos, hay que plantearlos no como revolución en el sentido de romper con la anterior, pero sí de cambiar la manera en que vemos las cosas. Entonces, en gran medida es una revolución. Pero sobre todo es una disrupción. Es un proceso de aculturación. Absolutamente, pero para mí esa es la gran oportunidad que tienes de realmente cambiar la película. O sea, y se puede cambiar la película si planteas un guión de una manera diferente. No tienes por qué llegar al mismo sitio, tienes que aprovechar lo que tienes, y no para hacer la misma foto del pasado, para hacerla que salga. Porque es verdad que la gente que viene a la ciudad viene con mucho
vicio también de cómo quieren las cosas. Bueno, oiga, por favor, que me apoyen, me apaguen esa gallina que no puedo dormir. Efectivamente. Que no toquen las campanas. Que no me toquen las campanas, que no me toquen a las 5 de la mañana. Entonces, digamos que yo creo que hay que recuperar esa parte que sea más auténtica, más genuina de lo que hay, ¿no? Y no intentar maquillar con un cliché que impide que la cosa exista. Tiene que abrirse un diálogo tiene que cambiar. Entre el antiguo poblador y el nuevo poblador. Claro. Porque uno tiene que tomar el testigo del otro, pero el que viene no puede ser tan disruptivo. A eso no, pero me refería a eso. Exacto, que no vengas a imponer tu esquema, porque lo que tienes es que aportar, y esa es la dificultad. Sí. En todos los procesos de cambio, yo me he encontrado en muchos ámbitos de mi vida, en todos los procesos de cambio, al final, la dificultad tiene que haber alguien o un grupo de gente que ayude a gobernar eso, que esto es importante, para sacar las mejores experiencias, para crear algo nuevo. O sea, la clave es que haya algo nuevo. Un nuevo oficio, intermediador socio-rural. Bueno, tú y yo que nos dedicamos a intermediar entre lo público y lo privado en alguna parte de nuestras vidas, lo que hace falta es entablar diálogos y que como tales lo que hay que fomentar es la escucha. Yo digo también mucho la observación. Para que realmente afloren las aportaciones para construir algo diferente. ¿Qué más sea? Empatía y capacidad de compromiso. Claro, bueno, esa es la otra. O sea, si te pones, porque si no efectivamente te puedes ir de ermitaño y aislarte, pero yo estamos en un momento que a mí lo que me parece más fascinante y más motivador es la posibilidad de crear algo nuevo mejor. Y lo hay. Mejor. Bueno, dependerá de nosotros, pero lo que sí que me parece diferencial frente a una etapa industrial que ha sido muy provechosa, nos ha llegado a cotas muy importantes de progreso, pero también ha generado muchos problemas que ahora conocemos, muchas brechas, es que, como digo, el entorno no es irrelevante. A mí me parece que lo que hemos aprendido del cambio climático, de todos los desastres que se han ido produciendo, de todas las brechas sociales, es que el entorno, y el entorno es la naturaleza, pero es también la sociedad, sí, claro, que nos da sentido como seres sociales que somos, claro, es muy importante. Entonces tienes que salir de ese egoísmo individualista para construir con otros, porque esa es la esencia de la humanidad. Si no, será otra cosa. Y que aprovechemos todo lo que tenemos. El hecho de que estemos aquí en este paraje, ¿no? Silencio, es brutal, ¿no? Sí. No quiere decir que no aprovechemos todos los avances que han alcanzado humanos en otros extremos del planeta. Es al revés. Sí, sí. Es al revés. Hay que mirar los desafíos de frente, hay que mirar los avances de frente, colaborar más, dialogar con quien sabe, para realmente tener una inteligencia colectiva, sí, no individuos brillantes que nos llaman y nos dicen mesiánicos, os voy a salvar, votadme y tal, no, o sea, hay que recuperar la esencia de la comunidad y recomponer esos lazos que hacen que al final consigamos gestionar lo nuestro, lo común mejor. Sí. Ese es el gran desafío. Así es. Lo común ha desaparecido y sumamos individualismos e intereses y hay que generar una agenda común, allá donde estés. Y yo creo que lo rural, voy a repetir, tiene una oportunidad formidable y la vida puede ser mucho más rica que en una ciudad que es muy alienante, sí, en muchos sentidos. Lo rural en todas sus modalidades en todas. Y plasmaciones. Pero en una esencia que es una diversidad de recuperar ese contacto con la naturaleza, que como bien decías va mucho más allá de la explotación de la tierra. Desde luego, y que lamentablemente no va a recuperar el bucólico cuadro de la ruralidad que heredamos de haremos otro. Yo con mi GPT me estoy haciendo aquí unas imágenes. Oye, vamos a pensar juntos. Oye, pero bueno, ¿cómo se va a mover la gente en el medio rural? ¿En un tren imposible que se intenta recuperar? ¿O estamos pensando en la movilidad matricial con vehículos autoguiados que puedan utilizar personas, por ejemplo, mayores, que ya no son capaces de desplazarse por sí mismas y que tienen un servicio de autobús que no les da el servicio ni se lo podrá dar nunca? Bueno, Miguel, yo creo que esto es el principio de una gran amistad.
Este es el futuro. Tenemos que escribir el manualillo este. Seguramente. Pero eso será otro día, me temo, ¿no? Bueno, porque ya se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Ya lo creo, pues una pena. Pero bueno, seguiremos teniendo tiempo. En el medio rural hay una distorsión, y ya has empezado hablando de ello, del tiempo y del espacio. Exacto. Quizás esta conversación llevaba el reloj, pero no lo he mirado. Mucho más, no lo sé, pero veo... Y sigue adelante. Lo mido como lo medían antes, que es por el sol. El sol empieza a bajar y eso me indica que se está yendo la tarde. Pues nada, a dormir bien esta noche. Bueno, Miguel, un placer. Lo mismo digo, Elena, cuídate. Ya, nos veremos pronto. Ya lo creo. Baby, can't you hear my call?